buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Es un gusto saludarles por este medio y también es un gusto poder compartir el devocional en esta mañana. Nuestro devocional va a estar basado en los versículos 15 al 18 del capítulo 14 del libro de Proverbios. Entonces, hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 15 al 18. Y vamos a dar lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 14, 15 al 18. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Palabra del Señor. Hermanos, continuamos meditando un poco en los proverbios y así como en los pasajes anteriores y varias partes del libro de Proverbios, el proverbista da contrastes o comparaciones. Compara a dos clases de personas. Y ojo que no compara con cosas externas principalmente, sino compara conductas de la persona. La conducta que es producto del estado de su corazón. Hablando del interior de la persona, ¿no? Y estos versículos, hermanos, que leímos, nos dan más comparaciones entre el sabio y el insensato, sabiduría e insensatez, pero con diferentes nombres como el simple, el avisado, el sabio, el insensato, el perverso, el prudente. Pero compara estas dos clases de personas. El primer versículo dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y otra versión de este pasaje dice: solo los simplones creen todo lo que les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Entonces, en este pasaje nos dice que el hombre o la mujer que no tiene sabiduría, o sea, el simple, tiene poca capacidad, dice, para distinguir la verdad de la falsedad. Estas personas tienen, dice, poca capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Hermanos, ellos creen que todos, especialmente los que parecen ser sinceros, ellos van a creer todo. Ellos van a creer a todos todo lo que ellos están diciendo. Pero el hombre y la mujer prudente o las personas sabias, ellos piensan y analizan. Ellos disciernen cuidadosamente. Ahora, hermanos, esto es importante para nosotros, que nosotros podamos examinarnos, reflexionar. ¿En cuál de estos grupos nos identificamos? ¿En cuál de estos grupos te identificas, hermano? ¿Con aquellos que escuchan y aceptan de primeras como palabra de Dios? Algo que nosotros debemos de recordar, hermanos, es que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad que nos dice cómo debemos de vivir, la conducta y qué debemos creer, fe. Entonces, yo debo creer en la santa palabra de Dios. Y cuando yo escucho enseñar o yo escucho enseñanzas, escucho prédicas,
yo debo discernir con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a discernir si nosotros no sabemos o no estudiamos la palabra de Dios? Los hombres se equivocan, pero Dios no. Entonces, hermanos, la exhortación que aquí nos hace y que nosotros debemos también examinarnos es cómo estamos nosotros delante de la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos de ella? Si escuchamos prédicas, si escuchamos enseñanzas, no es que nosotros debemos de aceptarlas de a primeras, porque los hombres se equivocan. Nosotros debemos de evaluarlas según la palabra de Dios. No estoy diciendo que debemos de rechazar aquella enseñanza o aquella prédica, sino que nosotros debemos de escucharlas y posteriormente meditarlas, evaluarlas, discernirlas y aceptarlas, si está conforme a la palabra de Dios. Y para esto yo necesito conocer la palabra de Dios. Entonces necesito estudiar la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, no sé qué dice la palabra de Dios, por lo que tampoco voy a poder discernir estas cosas, ¿no? Y es algo que aquí el proverbista nos llama a hacer, ¿no? A poder estudiar la palabra de Dios, ¿no? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En otra versión dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. El hombre sabio reconoce el mal por lo que es y se aparta de él, se aparta del mal. Y hablando del pecado, hermanos, el hombre no sobreestima el pecado. El hombre sabio no sobreestima el pecado, ni prueba su propia fuerza para resistir el pecado, sino que se aparta. Eso es lo que hace el sabio, se aparta del pecado, no sobreestima, sino se aparta del pecado. El hombre sabio no prueba su fuerza para resistir al pecado, no, es de sabios, hermanos, huir del pecado. ¿Ya? Es de sabios huir del pecado, hermanos. Cada uno de nosotros, si meditamos un poco, recordamos, reflexionamos en nuestra propia vida, el pecado no se presenta de a primeras, ¿no? El pecado es sutil. El pecado empieza de poquito, va creciendo y va creciendo, y así va trabajando en el hombre. Puedo empezar con un poquito, yo puedo decir, no pasa nada, y luego se avanza más poquito, no pasa nada, todavía puedo resistir, ¿no? Y así va poco a poco, el pecado va trastornándonos y va haciendo que nosotros caigamos más y más y más. Incluso algunas veces un pecado hace que pequemos más. Un pecado lleva a otro pecado, ¿no? Y a mí me ha pasado, y tal vez a ustedes más seguramente también les ha pasado, ¿no? Y es algo, dice que de sabios no hacer eso. Si nosotros identificamos que esto, que todavía no es pecado, pero me podría llevar a un pecado, nosotros debemos de cortarlo ahí.
No probar nuestra fuerza y decir, hasta aquí puedo resistir hasta cierta parte y cuando ya no pueda, entonces lo voy a cortar. No, o sea, el pecado es sutil y va a hacer que tú o yo caigamos. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta, entonces debemos de cortarlos o huir, así como José huye de la esposa de Potifar. Entonces, de igual manera nosotros, hermanos, debemos de huir, escapar. No es de cobardes, sino es de sabios, nos dice aquí la palabra del Señor. Es de sabios huir. Hermanos, y esto más que todo, no solamente, pero mayormente es a jóvenes, ¿no? Mayormente a jóvenes. No solamente a jóvenes, a todos en general, pero mayormente están propensos a caer los jóvenes. No debemos dar lugar al pecado, hermanos. Eso agrada a Dios. El no dar lugar al pecado, eso agrada a Dios. Hermanos, yo no peco no porque o no para no sufrir, sino que yo no peco porque eso no agrada a Dios. Hermanos, ustedes no deben pecar para no sufrir, sino ustedes no deben pecar porque eso agrada a Dios. Hermanos, porque si podrían haber cosas que no necesariamente les podrían hacer daño a ustedes y por lo tanto podrían hacerlo. Pero no debería de ser así, ¿no? Porque aún esa cosa podría desagradar a Dios o sería desagradable delante de Dios. Entonces nuestro parámetro es aquello que desagrada a Dios, yo no lo hago. No debería de hacerlo. Entonces yo no peco porque eso agrada a Dios. El versículo 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. La otra versión dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. En el proverbio anterior, el necio se muestra como insensato, y en este versículo dice que su temperamento del necio, lo lleva a actuar con necedad. ¿Ya? Él no tiene, dice, autocontrol de sí mismo. Y en contraste, dice, el sabio sí. El sabio, el prudente, tiene autocontrol de sí mismo. Dice, y estos hombres perversos, malvados, necios, tienen el amor limitado, ya que por sus malas intenciones no son dignos de confianza. Versículo 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simplones están vestidos de necedad, dice otra versión, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los simples son los que carecen de sabiduría, o sea, los insensatos. Ellos, dice, heredarán necedad. Hermanos, debemos hacer una diferencia de aquellos que son faltos de sabiduría, que nos menciona Santiago 1.5. Tal vez sería bueno leerlo. Santiago 1.5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, tenemos que hacer esta diferencia de aquellos que son faltos de sabiduría y de aquellos que intencionalmente rechazan la sabiduría. Entonces estos, dice, la necedad les corresponde como heredad.
¿no? Pero el hombre o la mujer que son sabios, prudentes, disfrutan de los beneficios de su sabiduría y será para ellos como una corona elegante y noble. Hermanos, cuando yo leí estas palabras, heredarán, coronarán, las palabras son palabras que me llevan a pensar en aquel día en el que vamos a estar todos delante de Dios. Y algunos van a recibir condenación eterna y otros serán honrados y coronados por Cristo para estar con Él. Hermanos, estos proverbios no solamente están para que seamos buenas personas, para que nos vaya bien o para que no suframos en este mundo, sino que estos proverbios, esto nos ayuda a ver el carácter de un creyente, el carácter de un hijo de Dios, porque la comparación que hicimos, que se hacen en diferentes partes de estos proverbios, del libro de Proverbios, esas comparaciones se hacen diferentes porque uno tiene sabiduría y el otro no. Y en producto de esto hay muchas cosas que el proverbista nos va a mostrar. Pero hace diferente a estas dos personas porque uno tiene sabiduría y el otro no, por su rechazo a ello, ¿no? Y muchas veces ya mencionamos esta verdad de que esta sabiduría no es humana, sino es divina, dada por Dios. Y nuestra máxima sabiduría revelada, aún más grande que la de Salomón, es Cristo nuestro Señor, ¿no? Eso muchas veces, hermanos, hemos repetido. Y si nosotros, hermanos, tenemos a Cristo como nuestro Salvador, por medio del arrepentimiento genuino y la fe, seremos aquellos sabios, seremos aquellos prudentes, seremos aquellos que se esfuerzan para ser como Cristo, tener el carácter de Cristo y recibir la corona de vida. Hermanos, si nosotros estamos en este estado, que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pues tenemos la dicha y la esperanza de que un día vamos a recibir la corona de vida. Dice 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén.